Hola, el día de hoy hablaremos de la Ley de Coordinación Fiscal y en particular de un artículo que es muy importante para los contribuyentes del sector gobierno, es decir, los entes públicos y de gobierno. Recordemos que la Ley de Coordinación Fiscal nos permite que la Federación y las entidades federativas tengan un modelo ordenado para recaudar impuestos. El artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal cobra gran importancia para los entes públicos y de gobierno, pero ¿este artículo de qué nos habla? Establece que las 32 entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta o como lo conoces, ISR, que efectivamente se entera a la Federación siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes con cargo a sus participaciones, provenientes del ramo 28 u otros ingresos locales. ¿Esto qué significa? Si los contribuyentes del sector gobierno a nivel estatal y municipal pagan a su personal la nómina, les retienen el ISR y lo enteran al SAT. Cuando el proceso se realiza de forma correcta, es decir, se timbra la nómina, se hace la declaración y el pago, el artículo 3b señala que lo que se haya pagado con recursos propios, lo que corresponde al ISR, le será devuelto. Punto importante a destacar es que se considerará la recaudación que se obtiene por el ISR una vez descontadas las devoluciones, es decir, hay que poner atención en caso de que los trabajadores soliciten devoluciones, estas les serán descontadas del incentivo. Las entidades federativas deben pagar a la Federación el 100% de la retención del impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos federales. En términos más sencillos, las nóminas de los trabajadores del sector estatal o municipal pueden ser pagadas con recursos propios, federales o mixtos, es decir, una combinación de propios o federales, pero seguramente en muchos casos también, parte de estas nóminas se pagan con recursos federales. Y a todo esto, ¿qué es lo que nos indica el artículo 3b? Es muy sencillo. Nos dice que todo lo que se paga de nómina sin importar las proporciones del origen de los recursos se debe enterar al 100%, es decir, si pagas el 50% con recursos federales y el otro 50% con recursos propios, para que se haga una validación de este artículo 3b se tiene que pagar el total. No se puede solo pagar el 50% que se paga con recursos propios. La nómina debe pagarse completa y enterar al SAT al 100% independientemente del origen de los recursos. La Ley de Coordinación Fiscal considera que la entidad federativa deberá retornar las participaciones que a derecho corresponden a los municipios en un periodo determinado de máximo 5 días. ¿Y esto qué significa? Una vez que se hace el proceso de validación, lo cual quiere decir que se revise mensualmente que el contribuyente del sector gobierno pagó la nómina, retuvo el impuesto, lo enteró y lo pagó al SAT, ahora pasa por un proceso de validación, que una vez que se realiza regresa a la entidad federativa en forma de participación. El artículo 3b da lugar al Fondo ISR participable, el cual forma parte del ramo 28. Actualmente el Fondo ISR participable es el segundo más importante del ramo 28 después del Fondo General de Participaciones, por lo cual es un referente importante de la coordinación fiscal y las participaciones que reciben las entidades federativas y los municipios. Ahora te preguntarás, ¿cómo es el proceso del 3b de la Ley de Coordinación Fiscal? Lo inicia la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, mejor conocida como la UCEF. Esta unidad cada mes conforma un archivo que lo conocemos como el anexo único. Este anexo integra a todos los entes públicos y de gobierno que están adheridos al artículo 3b. ¿Esto qué significa? ¿Por ser ente público estoy adherido al artículo 3b? No. Debe haber un proceso de adhesión. Esto se hace de forma mensual y conjunta entre el gobierno estatal y la UCEF. Cada mes pueden sumar o bajar entes públicos de este anexo único. Una vez que la UCEF integra este anexo único, ¿qué es lo siguiente que se realiza? La UCEF lo manda directamente al SAT y lo que nosotros tenemos es el listado de entes públicos que vamos a revisar. ¿Qué le vamos a revisar y qué le corresponde realizar a los entes públicos y de gobierno? A los entes les corresponde realizar el timbrado de nómina, retener el ISR de sus trabajadores y enterarlo al SAT a través de su declaración y el pago. Ahora, por parte del SAT, realizamos el proceso de validación del ISR participable.
¿Esto qué quiere decir? Verificamos a través de las facturas o CFDI de nómina de todos estos entes considerados en el anexo único, el ISR retenido y el ISR enterado y que evidentemente haya sido pagado. Cuando todos estos elementos están en armonía, es decir, que son congruentes, lo que se timbró, lo que se retuvo, lo que se enteró y pagó al SAT. Una vez que en el SAT hacemos el proceso de validación, mensualmente le informamos a la UCEF que nosotros de este listado de entes públicos del anexo único identificamos cuáles timbraron su nómina, hicieron la declaración y lo pagaron al SAT. Por lo tanto, hay una validación. Esta validación depende de cuánto de la nómina se haya pagado con recursos propios o sus participaciones. Es muy importante que retomemos este elemento, que la nómina haya sido pagada con recursos propios o participaciones, ya que de lo que se retenga del ISR es lo que será validado y devuelto a través de sus participaciones. Una vez que nosotros entregamos al UCEF los resultados del proceso de validación, para que ellos, a través de las participaciones mensuales, lo entregan a las entidades federativas y lo pueden identificar como el Fondo ISR participable. Para este proceso de validación a cargo del SAT, ¿sabes qué considera y cuáles son los requisitos que se revisan para validar el ISR participable? Te los explicamos, son 3 y son muy sencillos. 1. Emitir las facturas o CFDI de nómina a los empleados que presten o desempeñen un servicio personal subordinado, identificando a través de la factura o CFDI el origen de recurso utilizado para el pago de los mismos, recursos propios, federales o mixtos. 2. Retener a través de la factura o CFDI y enterar así como pagar mediante la declaración el ISR por concepto de salarios o asimilados a salarios. 3. Se verifica la congruencia que existe entre el ISR retenido a través de la factura o CFDI o el impuesto a cargo de la declaración y lo efectivamente pagado a la Federación. Estos son los 3 requisitos que nosotros como SAT revisamos para realizar el proceso de validación del ISR participable. Pero vamos a lo interesante. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio de esos que vemos de manera práctica? Veamos el siguiente ejemplo. Podemos ver un ejercicio específico de un ente cualquiera, en el cual estamos identificando que como un timbrado total trae 1 millón de pesos retenido, el cual está clasificado como recursos de origen mixto, es decir, el 80% está pagado con recursos de origen propio y el 20% con recursos federales. Del lado derecho, podemos ver que el entero de la declaración es por 1 millón de pesos y el total pagado es de 1 millón de pesos. Si se dan cuenta, en este ejemplo existe una congruencia entre el timbrado, lo declarado y lo pagado. No obstante, y como se menciona en el artículo 3b, solamente será validado los importes que hayan sido timbrados con recursos de origen propio. Es decir, para este supuesto solamente será susceptible de validación el 80% del timbrado total. Es decir, el importe validado será por 800,000 pesos, y es lo que se tendrá que reportar a la UCEF. Como parte del proceso de validación mensual, se hacen exclusiones de aquellos entes que no enteran el ISR, no emiten factura o CFDI a sus trabajadores, emiten factura o CFDI solo con recursos federales, emiten factura o CFDI cuyo importe retenido es mayor al impuesto declarado, que se traduce en un tema de congruencia en cuanto a las variables. También se excluyen todos aquellos que pagan el ISR de manera parcial. El cambio del origen de los recursos es una validación que se hace de manera constante y ponemos mucho énfasis. ¿Qué quiere decir? Se ha detectado a contribuyentes que en un periodo específico tenían timbrada su nómina o la retención del ISR con recursos de origen federal. Esto, como ya se había mencionado, no son susceptibles de validación. ¿Qué es lo que identificamos en el tiempo? La modificación del origen de los recursos de federal a propio, generando una validación. No obstante, esto es incorrecto y se ha detectado como una posible mala práctica. Dentro del proceso de validación, una de las variables que se consideran para análisis es para los casos que timbran y pagan con recursos de origen mixto. Se descuentan aquellos pagos de recursos federales y se valida solo la parte proporcional. Como ya se había mencionado, el CFDI cuenta con 3 opciones para marcar el origen de los recursos. Puede ser federal, propio o mixto. Cuando el origen de los recursos es mixto, se excluye la parte federal y solamente se valida la parte que se realizó con recursos de origen propio.
También se valida hasta el importe enterado, cubierto con recursos propios, y se invalidan los CFDI o facturas con inconsistencias. Como parte del análisis que se realiza de manera mensual al proceso de validación, son los cambios que se realizan al timbrado y a las declaraciones de periodos ya validados. ¿Qué quiere decir? Cuando un periodo ya fue validado porque existió esta congruencia o armonía entre las variables a revisar y posteriormente realizan algún tipo de cambio en el ISR retenido a través del timbrado, o realizan declaración complementaria al periodo, se generan ajustes en la validación. Tenemos dos tipos de ajuste. Ajustes por el incremento en la retención del ISR a través del timbrado de periodos ya validados. Para estos casos, en el supuesto de que se haya incrementado el timbrado y no se haya corregido la declaración, se identifica el periodo y se envían hasta 3 avisos para su corrección. En el supuesto de que no se corrijan, pasados los 3 avisos, se realiza un ajuste en sus validaciones. Dejémoslo más claro. Si en el periodo X se timbró, declaró y pagó 1,000 pesos, al existir congruencia entre las variables, este periodo fue validado por un importe de 1,000 pesos. Después de 2 meses, el mismo contribuyente por el mismo periodo X incrementa su timbrado a 1,200 pesos, pero no modifica su declaración y pago. El SAT emite hasta 3 avisos para su corrección. Si no se regulariza en el plazo otorgado, se realizará el ajuste del total del monto validado, es decir, se realizará un ajuste de 1,000 pesos. Ajuste por disminución en el timbrado o declaración. Para este supuesto, ante la disminución de cualquiera de las 2 variables mencionadas, se realizará un ajuste inmediato por la diferencia del total de la validación, con la finalidad de que sea más claro. Si en el periodo X se timbró, declaró y pagó 1,000 pesos, al existir congruencia entre las variables, este periodo fue validado por un importe de 1,000 pesos. Después de 2 meses, el mismo contribuyente por el mismo periodo X disminuye su timbrado o declaración a 800 pesos, pero no modifica su declaración o timbrado. El SAT, en el momento que lo identifica, realiza el ajuste por la diferencia del total del monto validado, es decir, se realiza un ajuste de 200 pesos. Recuerden, los puntos importantes a destacar en el proceso de validación son: el proceso de validación del ISR participable del ejercicio en curso se realiza con la información contenida en los CFDI o facturas que timbran los entes públicos por concepto de salarios y asimilados a salarios y de las declaraciones y pagos que realizan. Adicionalmente, destacamos que en este proceso el Servicio de Administración Tributaria lo hace de forma automática. Es un proceso que no tiene ningún costo. Para hacer esta validación no es necesaria la firma de ningún convenio. Por último, es importante que la validación del ISR participable está 100% vinculada al cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto significa que si los entes públicos hacen el correcto pago y timbrado de su nómina, retienen el impuesto de los trabajadores, lo enteran al SAT y hacen todo este proceso en tiempo y forma, conforme a las disposiciones fiscales, reciben este incentivo que facilita la coordinación fiscal. Recuerda, es un proceso automático que se hace mensualmente y es totalmente gratis. Con la finalidad de brindarles elementos, el SAT también ofrece una solución gratuita para el tema de la certificación de las facturas o CFDI a través de la implementación de un web service exclusivamente para entes públicos. Esta es una herramienta que el SAT pone a disposición de todos los entes públicos, estatales, municipales, organismos estatales y organismos municipales. En este web service, los tipos de factura o CFDI que se pueden emitir son de ingresos y facturas o CFDI de nómina. ¿Sabes qué beneficios puede tener el ente público directo con el SAT al adquirir este web service? 1. Es un servicio sin costo. 2. Tiene asesoría directa con el personal del SAT en el tema de facturación. 3. También tiene una mesa de servicio exclusivo para usuarios del web service. 4. Tiene un envío de comunicados de cambios normativos, tecnológicos o ventanas de mantenimiento. Esto significa que el SAT les brinda todos los elementos para que ustedes puedan tener una herramienta que les permita realizar el timbrado en sus facturas o CFDI en tiempo y forma. Pero no solo esto. También les permite garantizar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a las disposiciones vigentes. Para cualquier duda referente a la validación del proceso del ISR participable, escriba al correo electrónico entidades.federativas@sat.gov.mx o a la Secretaría de Finanzas de su estado.